Bueno, continuando con la edición de video, vamos a hacer un nuevo programa, video 2. En este caso, vamos a hacer divisiones de pantalla, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto? Crear entonces el editor, lo jalo para que todo el mundo lo vea. Listo, entonces, de lo que se pretende ahora es una gráfica poderla presentar en diferentes secciones. Ahorita vamos a ver qué es eso. Entonces, lo normal, CLC, clear, close all, ¿vale? Entonces, vamos a crear también diferentes funciones para que podamos aprender un poco sobre la forma que tienen, por ejemplo, la exponencial, ya sea positiva o negativa, una cuadrada o una potencia diferente. Entonces, vamos a hacer la simulación para un valor entre 0 en avances de 0.1 hasta 1.5. ¿Sí? Entonces, la primera expresión que vamos a ver en este caso es 3 por la exponencial de 2 por x. ¿Sí? Para que veamos qué es lo que genera este tipo de gráficas, vamos a presentarla con un plot x, y1 y que por default sea el color que conocemos que es color azul. ¿Sí? Entonces, al ejecutarse este comando, lo que vamos a obtener entonces es una gráfica de este estilo, ¿sí? Que es una función exponencial positiva. Entonces, ¿y qué diferente? Aquí ese es el chiste, ¿no? Que podamos ver diferentes funciones trigonométricas y que conozcamos cómo se comportan en una gráfica. Por ejemplo, ahora voy a agregar una exponencial, pero negativa. Por ejemplo, menos 5x. ¿Sí? Entonces, de igual manera, la vamos a presentar eh, para que podamos ver cuál es la diferencia que existe respecto de las anteriores. Entonces, copio esto, lo pego, pero ahora vamos a presentar a Y2, vamos a ponerla de color rojo. ¿Sí? Y si recordamos, cuando queremos presentar dos gráficas sobre una misma pantalla, entonces tenemos que agregar el comando hold on. ¿Sí? Entonces lo ejecuto y lo que vamos a ver en este caso es precisamente cuál es el comportamiento de una función trigonométrica negativa, que como pueden ver en este caso es una función que está descendiendo sobre el eje X. Eso es lo que implica el valor o el signo negativo en el argumento de una función exponencial. Positiva está creciendo y negativa decrece. Por supuesto que es el rango al que le estoy dando, por eso el crecimiento o decrecimiento parece ser muy pequeño, pero realmente es muy grande. Entonces, ¿qué otra función podemos simular? En este caso vamos a ver una, eh, una que sea x cuadrada, ¿vale? Entonces 15 por x al cuadrado, perdón, el cuadrado es acá. Entonces así, listo. Entonces 15 por x cuadrado, de igual manera lo vamos a presentar. Y vamos a ponerla de color magenta, para que veamos la diferencia. Magenta, Y3. Listo, entonces grafico y vemos qué es lo que me muestra en este caso. Se parece a una exponencial, solamente que el crecimiento es mucho menor comparado a una exponencial. Eso es lo que tiene que ver una x cuadrada. Una cuarta gráfica, en este caso va a ser una que sea con una fracción 7 quintos que multiplica a x elevado a la, vamos a hacer que sea negativa en este caso y una fracción también, menos 4 quintos. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la expresión matemática. Vamos a mandarla a graficar. En este caso, que sea de color verde. Listo. Observamos y les muestro la gráfica para que se den una idea. Entonces, en este caso es como la negativa en exponencial, pero obviamente esta está, de hecho, esta está cayendo rápidamente por el valor que tenemos presentando acá. ¿Sí? Y la idea de esto es que ustedes vieran qué tiene que ver los signos, las fracciones. En este caso, yo busco unas expresiones que se pudieran ver al mismo tiempo acá. ¿Sí?
Entonces, digamos todavía, tengo varias funciones trigonométricas en este caso. Entonces, los valores que les estoy dando es para que se puedan ver fácilmente en este caso en la pantalla, ¿sí? Entonces vamos a manejar 30 más seno en formato grados por el hecho de que le estoy agregando esta D al sin D, ¿vale? Vuelvo a copiar, pegar, y ahora vamos a hacerla de color cian. De hecho, así también sirve para que ustedes vayan referenciando los colores que voy colocando en este punto, ¿sí? Y en este caso, esta es una función senoidal, por si no la conocían, ¿vale? Y por último, otra función que supongo que han visto en muchas ocasiones, pero quizás no se sepan cuál es la forma de esta onda, es una tangente, ¿vale? Igual 120 por X. Entonces, copio, pego, que sea de color negro, en este caso, Y6, y presento. Entonces, por si no conocían, una función tangencial es la que está con esta tendencia hacia infinito en el punto, en este caso, ¿qué valor tiene? 0.76. ¿Sí? Entonces, ahí tienen diferentes gráficas, ¿sí? Pero como podemos observar, están muy amontonadas todas. Una forma de poderlas presentar quizás sea agregando una leyenda acá, ¿se acuerdan? Habíamos visto en el video anterior que cuando agrego el comando legend puedo agregar una etiqueta que me seleccione cada una de estas curvas. Esa es una opción. De hecho, vamos a hacerlo también para que sirva como avance. Entonces le voy a poner a 1 y tengo que etiquetar todas las gráficas. En este caso, vamos a ir poniéndole simplemente el subíndice. Bueno, primero le pongo los nombres y después cambio todos los índices. Perdón. Entonces sería 3, 4, 5, 6. Pues, ¿cómo funciona Legend? Es tan simple como escribir el comando. Y en este caso, entre corchetes, se debe de colocar precisamente todas estas variables que acabo de escribir. En este caso es A3, de A1 hasta A6. ¿Y cuál es la nomenclatura? Básicamente es simplemente entre corchetes. Por ejemplo, vamos a ponerle X positiva de esta manera. Después sería X negativa. Voy a dejar un espacio para que no se pegue a la línea. La siguiente es una cuadrada. A ver, ahí está. La que sigue es una función negativa, potencia negativa. Vamos a ponerle X, potencia negativa. De hecho, esta para que... ya le puse. Como aquí se me acaba la pantalla, a veces es más fácil utilizar 3 puntos y continuar en la línea de abajo. Ya lo habíamos visto también, pero se lo recuerdo. La siguiente función que estamos viendo es una función senoidal. Y por último, una función tangencial. Listo, esta es una manera de poder referenciar cada una de las gráficas que estamos presentando, cada una de las curvas con su correspondiente función. Esta es una forma, ¿sí? Pero les había dicho que hoy vamos a ver subdivisiones. ¿Qué es esto de subdivisiones? Básicamente, imaginémonos que esto es la pantalla, ¿sale? Y yo puedo agregar tantas líneas y columnas como yo quiera. Por ejemplo, voy a agregar en este caso 2 filas o líneas, ¿sale? Entonces, trazo esta línea, pero quiero que entiendan que este espacio y este espacio son las filas, ¿sí? Y voy a agregar 3 columnas. De tal forma que en este caso voy a tener entonces 6 divisiones diferentes. Siempre para direccionar se empieza con las filas, en este caso las columnas, y para poder ubicar las gráficas en cualquier espacio que estemos acá, siempre se va a contar de izquierda a derecha, y una vez que lleguemos al límite, volvemos a empezar en la siguiente línea
a partir del número que nos quedamos. En este caso, entonces, esta es su nomenclatura. De tal forma que si yo quiero dar la ruta para esta posición, la instrucción va a ser 2, 3, porque son 2 filas, 2 columnas, en la posición 6. 2 filas, 3 columnas, dije, ¿verdad? Entonces, aprovechando este conocimiento, es precisamente lo que vamos a hacer ahora. Prácticamente, pues, es copiar todo esto. ¿Sí? Ya no voy a necesitar el hold on para este caso. Y el comando que voy a utilizar se llama subplot. ¿Sí? Entonces dijimos 2 filas, 3 columnas, y este va a ocupar la primera posición. Entonces, esto es lo que quiero que vean. ¿Qué es lo que va a hacer esta instrucción? Entonces voy a copiar todos los subplots. Cada plot tiene que ir previamente acompañado de un subplot. ¿Sí? Entonces, de tal forma que en este caso simplemente voy a dar las posiciones 3, 4, 5 y 6 porque son 6 gráficas. Cada plot tiene su título, va a tener su título, su etiqueta en Y y su etiqueta en X. Entonces lo ejecuto. Y la que me interesa que veamos entonces es ahora esto. Esto no lo habíamos visto previamente. ¿Qué estamos haciendo acá? Lo que les había comentado. Dividí la pantalla en tantos cuadros yo quisiera para presentar una gráfica diferente en cada uno de ellos. De tal forma que lo que tenemos acá es cada una de las expresiones que colocamos en este punto vistas acá. ¿Sí? La ventaja que tiene es que yo podría agregarle, por ejemplo, los títulos arriba o dentro de la gráfica, no sé, donde a mí se me ocurra. Vamos, por hacer una prueba, voy a escribir title, ¿sí? Entre apóstrofes, vamos a colocar la ecuación directamente tal cual, ¿sí? De todos modos, también en otro video vamos a ver cómo se pueden utilizar los comandos para ecuaciones. Entonces, fíjense, voy a copiar solamente las primeras 3 para no estar llenando. Ustedes podrían hacer todo lo demás si así lo desean. ¿Sí? Lo estoy colocando inmediatamente del plot. Entonces, nada más que la tercera sería esta, la ecuación, ¿no? Ah, ni siquiera había copiado la otra. Bueno, control C. Entonces la segunda ecuación tengo que cambiarla también. Control V. Listo. Y la tercera es, ya me equivoqué. Esta iba acá. Bueno, no sé, no importa. No pasa nada. Copio este y la segunda es 48. Ok. Control C. Lo pegamos acá. Control V. Listo. Entonces, de tal forma que si se fijan, ahora ya tengo en los títulos la expresión que corresponde a la ecuación que estamos viendo acá. De hecho, como en este caso no estoy mandando a tabular datos, quizás ni siquiera serían necesarios los signos de multiplicación. Porque al final de cuentas, cuando escribimos una ecuación, nosotros no ponemos el signo por o algo por decirlo. Pero le voy a dejar un espacio para que sea fácil de diferenciar la operación, ¿no? 48E 5x, listo. Entonces, para que se vea más limpia la expresión, tal como vendría quizás en un libro, ¿no? Es decir, de esta manera viene la ecuación. Nosotros ya intuimos que es una multiplicación 3e a la 2x, etcétera, ¿sale? Entonces ahí tienen cómo puedo colocar cada una de las gráficas con su respectiva ecuación en este caso. Pero hay ocasiones en donde yo quiero resaltar más una gráfica respecto de otra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vuelvo a lo mismo. Esta es la pantalla, ¿sí? Pues voy a presentarlos de esta manera para que me comprendan. Entonces, vamos a dividirlo, no sé, en tantas partes como yo quiera. En este caso lo voy a dividir en 2, 4, 6 columnas, ¿vale? Uno, bueno, imagínense que está derecha ¿vale? Y 5 filas, 5 filas, 6 columnas. Recuerden que la nomenclatura es 1, 2, 3 de izquierda a derecha, ¿vale? Y al llegar al límite empiezo con el que sigue. 7, 8, 9, 10, 11. Este sería el 12, 13, 14, 15, 16, 17. Este es el 18, 19. Estoy colocando estos números para que comprendan. 20, 21, 22, 23, 24. ¿Sí? Y voy a colocar las gráficas donde a mí me gusten.
26, 27, 28, 29 y 30. ¿Sí? De tal forma que entiendan esto de cómo se relacionan entre sí. Por ejemplo, para empezar, vamos a hacer que la primera gráfica ocupe estos espacios. ¿Vale? Recuerden que tengo 6 gráficas. La segunda voy a hacer que ocupen estos espacios. ¿Sí? Es más, le vamos a poner otro color también para diferenciarla todavía más. Esta es la segunda. La tercera, vamos a suponer que ocupe, no sé, estos espacios. ¿Sí? La cuarta, voy a hacer que ocupe este espacio. ¿Vale? Entonces, una quinta, bueno, me va a quedar este espacio, no, que ocupe mejor, bueno, ya voy a ocupar los tres, ya que. Entonces, bueno, ya sé cómo. La quinta va a ser este espacio, ¿vale? Voy a borrar mejor este que habíamos definido acá previamente, para que quede libre. Y la sexta va a ocupar todo esto. Entonces, aquí viene lo interesante, cómo se le hace para que podamos graficar acá. Entonces, en realidad es muy sencillo. Por ejemplo, la primera gráfica va a estar acá, ¿sí? Y ocupa los espacios 1, 2, 7 y 8, que son estos 4, ¿vale? Eso es precisamente lo que hay que explicar. Recuerden que es 5 filas, 6 columnas, 1, 2, 7, 8. ¿Cómo se hace eso? Básicamente, voy a retomar esta opción. De hecho, para ni siquiera borrar esta figura, voy a copiar todo esto, ¿vale? Ya tenemos. Entonces voy a redimensionar. Se me olvidó cuántas filas eran. 5 filas, 6 columnas, 1, 2, 7, 8. Entonces, aquí va a ser 5 filas, 6 columnas. Ah, perdón, no estaba marcando 5. 5 filas, 6 columnas. Y como son varios números, simplemente lo que se hace es se pone entre corchetes. 1, 2, 7 y 8 eran. 5, 6, 1, 2, 7, 8. ¿Estoy correcto? 1, 2, 7, 8, 5, 6. Entonces, ahí tienen cómo se le hace para redireccionar. ¿Sale? Entonces, si esto queda claro, pues podemos empezar a practicar. El segundo, vamos a poner que es este, que está facilito. Igual, es 5, 6. ¿Qué posiciones es? 13 y 14. Entonces, esa está muy sencilla. Obviamente, el tamaño de la gráfica es donde se va a ver toda pequeñita. 13 y 14. Entonces, la siguiente va a ser 5, 6. Como aquí son dos números consecutivos, bastaría con colocar 13, 14 con 2 puntos. Ya no es necesario los corchetes. Solamente cuando son números que no sean consecutivos o yo los quiero representar así. Se pueden de las dos maneras. ¿Sale? 5, 6, 13, 14. ¿Cuál sigue? Ahora pongamos esta que ocupa todo este espacio. Ocupa básicamente 6 espacios. En este caso va del 19 hasta el 21, ¿vale? Y del 25 hasta el 27. Entonces es precisamente lo que tenemos que hacer. 19, 21, 25, 27. Entonces es lo que hago acá. 19 al 21 y del 25 al... Primero copio esto porque si no se me va a olvidar el 17, ¿sí? Entonces ahora otra vez, 5 filas, 6 columnas, abro corchetes porque son números separados en este caso y cierro corchetes. Ya tengo las primeras tres. Voy a marcar esto como comentario por lo pronto para que vean cómo vamos, ¿vale? Entonces lo ejecuto y si se fijan ahí tengo ocupada este espacio, este y este, ¿sí? Tal como habíamos dicho. Entonces creo que vamos bien. Sin querer creo que borré la...
la gráfica del segundo. Ahorita lo ponemos, no es problema. Control C. Ah, pues de acá arriba más rápido, ya está hecha. La del segundo lo borré sin querer, la ecuación, la gráfica más bien, Control C, que es A2. Ah, no, la del tercero, la que borré. Aquí la borré, me lleva. Me voy al tercero acá, desde el primero, Control C. No sé por qué la borré. Listo, ya la puse acá y la vuelvo a poner acá. Entonces, borro esta para que vean realmente el resultado, porque eso estaba encima de lo que había previamente. Entonces, ahí tienen. Estas son las ecuaciones que hemos escrito ahorita. ¿Sí? Entonces, pues hasta ahorita no vamos cosas tan complicadas, simplemente estoy dando los espacios y definiendo las expresiones que me interesan. Entonces, ya solamente me falta ocupar todo este espacio. Por ejemplo, la que sigue está definida en esta área. Entonces, solamente es ir viendo las combinaciones de números: 3, 4, 9 y 10. 3, 14, 15 y 16. Entonces hay que recordar estos números porque son los que importan. Empiezo con 3, 4, 9 y 10. Entonces, acá es donde voy a escribir. Bueno, aquí ya tengo 3, 4. De hecho, puedo hacerlo así también. Miren, 3, 3, 4, 9, 10. ¿Qué otro número me falta? 15, 16. Entonces, 9, 10, 15 y 16. Cierro corchetes. Otra vez no se dejó. 15 y 16. Cierro corchetes y voy a desmarcar para que me ponga. Vamos a ir viendo ahora de una en una para que vean realmente lo que está haciendo. ¿Sí? Entonces lo ejecuto. Tengo un error, me faltó algo. ¿Dónde estamos? Me faltaron el 5 y el 6 original. Acuérdense, 5 filas, 6 columnas. Por eso marcó error ahorita. Listo. Entonces ya puso en este espacio la gráfica, tal como habíamos dicho nosotros acá en esta sección. ¿Sí? Ahora en esta solamente ocupé este espacio. ¿Qué espacio es? Si me fijo, este es 21, 22. No, 20, 22, 22. Este espacio 22. Y el otro es el espacio 25, 26, 27, 28. Entonces necesito el espacio 22 y 28. Entonces nuevamente me voy a la sección acá, 22 y 28. Solamente esos dos no son consecutivos, por eso no puedo escribir el 2 puntos que escribí previamente. Y si acuerdan, tengo que poner número de filas y número de columnas. Siempre. Eso va por default. Entonces desmarco para que veamos que aquí debe aparecer en este espacio pequeñito la siguiente gráfica. ¿Sí? Ahí tenemos que está senoidal. Entonces ya solamente me resta una, que es de hecho la que ocupa más espacio, que sería 5, 6, 11, 12. 5 y 6 los puse pegados, parece que fuera 56. 11, 12, 17, 18. Ahora empiezo 5, 6, 11, 12. No se me olvida. 5, 6, 11, 12. Y una vez le pongo 5 filas, 6 columnas. Abro corchetes. Cierro corchetes. ¿Sí? Le quito el comentario. Y 5, 6, 11, 12. Y acordarse de todos los números. 11, 12, 17, 18, 23, 24. 17, 18, 23, 24. Y el último, ¿qué espacio es? 29 y 30. Coloco estos últimos números, ejecuto. Y si se fijan, ya apareció la gráfica. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si se fijan, puedo dividir mi pantalla en tantas posiciones como yo quiera y ubicar las gráficas en las partes que a mí me interesan. ¿Sí? La más sencilla es la que vimos previamente, que era simplemente colocar la gráfica. Perdón, se me olvidó poner. Para abrir nuevas figuras, por cierto, se coloca figura al principio.
Entonces, para que veamos el comparativo, básicamente teníamos esta que acabamos de adecuar y previamente con esta. Le voy a colocar figure a esta también para que veamos ahora el comparativo de las tres. Ejecuto. Entonces, básicamente empezamos este programa mostrando esta serie de gráficas, ¿sí? Amontonadas, y quizás un legend me permitía explicar cuál era cada una, pero después vimos que podía mejor segmentar el espacio para poder representar las gráficas por separado. Y mejor aún, después vimos que podía subdividir este espacio como yo quisiera, de tal forma que originalmente teníamos eh, este espacio, pero después lo dividí en tantos como yo quise, en este caso 30 cuadritos, que es 5 filas, 6 columnas, forman 30 espacios, y fui llenando los espacios como a mí me gustó, de tal manera que al final obtuve esta gráfica, ¿sí? Eso obviamente se les deja a su gusto, a su criterio, cómo quieran representar una gráfica, pero es para que vean que es posible eh, colocar las gráficas de la manera que a nosotros nos gusta, ¿sí? Entonces aquí la idea está que ustedes puedan practicar y armar más gráficas o menos gráficas e irlas poniendo en la forma que a ustedes les guste para que se vea, para que a la hora de presentar, no sé, en una exposición, puedan mostrar las gráficas en la secuencia que ustedes les guste, ¿sí? Bueno, esto es todo por este video.